Pues muchas bendiciones, hermanos. Muy buenos días a todos en este día excelente, ¿verdad? Gracias por escucharnos y siempre tratando, ¿verdad?, de innovar y hacer las cosas de una manera agradable, que sea siempre eh, puesto delante de Dios para que Él sea el que nos sustente, Él sea el que nos ayude a poder eh, edificar, ¿verdad?, la iglesia. Yo de esta manera siempre he pensado que Dios siempre se va a mover conforme a la actitud y conforme a la fe que tengas día con día. Dios siempre se va a mover a la expectativa que tú tengas. Si la expectativa es corta, creo Dios en ese aspecto se seguirá moviendo, pero creo que si nuestra expectativa es grande, creo que Dios se va a mover más allá de lo que uno menos se imagina, ¿verdad? Y precisamente de esto es de lo que yo les quiero venir a hablar esta mañana, y son acerca de las personas de doble ánimo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos estado en ocasiones o en situaciones cuando tal vez nos sentimos de una manera eh, que tal vez ya no podemos seguir, cansados del camino, cansados de tal vez de las pruebas o de las circunstancias de las que estamos viviendo? Pero llega un momento en que nos levantamos y decimos: no, Señor, yo confío en ti y sé que eh, tú vas a estar ayudándome, vas a estar sustentándome, vas a estar eh, estando detrás de mí o delante de mí para que mi fe no caiga. Y creo que en ese aspecto es bueno, ¿verdad? Porque a pesar de que las pruebas o las circunstancias nos ponen en una doble situación o en un doble ánimo, seguimos confiando en Dios, ¿verdad? Pero hay situaciones en las cuales el doble ánimo también se puede volver eh, eh, un doble ánimo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Y en esto, eso es lo que me quiero centrar, porque miren, Santiago 1:8 habla acerca de la persona de doble ánimo. Dice el versículo 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero lo que me interesó de esto es que dice que el hombre de doble ánimo, y una de las significados o sinónimos que tiene una persona de doble ánimo es que es vacilador. Y creo que en el ejemplo que yo les puse de tener un doble ánimo cuando a veces las circunstancias están adversas, a veces sentimos, ¿verdad?, que Dios no nos está contestando, pero dentro de nosotros sabemos que Dios existe, que Dios nos va a sacar de las circunstancias o de las situaciones en las que estemos, ¿verdad? Pero en este aspecto de doble ánimo, uno de los sinónimos que tiene es vacilador. Y lo que Dios no quiere es que nosotros seamos vaciladores en una manera en que no sepamos a quién servimos, ¿verdad? Y un ejemplo que yo les quiero traer es lo que Elías hizo con los 450 profetas que tenía Jezabel, y en este caso el rey, en ese caso que era Acab, ¿verdad? Y les voy a leer un poquito acerca o más bien explicarle acerca de la historia de Elías cuando puso a prueba a todos aquellos vaciladores que estaban en un doble ánimo, ¿verdad? Dice Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 21, o más bien les voy a leer desde el 20. Dice: Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Esto, como le acabo de decir, eran 450 profetas que estaban adorando a un Dios, ¿verdad? Y ahorita en el contexto o en la lectura van a entender lo que pasó aquí, ¿verdad? Entonces dice en el 21, dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo estarán de doble ánimo?
Yo se los pongo en el contexto con lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Y les hace una pregunta aquí Elías, y les dice, si el Señor es Dios, seguirle. Y si Baal es Dios, seguirle a él. Pero dice que el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo al pueblo, solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Entonces, Baal es el significado también de Señor, ¿verdad? Pero recordemos que la palabra de Dios, la Biblia nos dice que Dios, o más bien Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? A Él es al que tenemos que seguir, a Él es al que tenemos que obedecer y no tener un doble ánimo como lo estaban teniendo aquí los 450 profetas que tenía Acab y Jezabel. Entonces dice el 23, dice que nos den pues dos novillos, que escojan dos novillos, en este caso dos vacas o dos iban a sacrificar a dos novillos, ¿verdad? Y dice para que ellos los despedacen y los coloquen sobre la leña, pero que no le pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces lo que estaba aquí haciendo Elías es poner pruebas de a quién estamos, o en este caso a los 400 profetas, ¿verdad? ¿Quién era el Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces en la historia, Elías les pone dos pruebas, ¿verdad? De poder poner a Dios y poder poner al Dios que ellos servían, para ver quién era el que mandaba, o quién es el que manda en esta tierra, ¿verdad? Entonces en lo que yo me quiero enfocar más bien, es que la pregunta que Elías les hace al principio, ¿verdad? O sea, les dice, si el Señor es Dios, seguirle. Y si Baal es Dios, seguirle a Él. Entonces, ¿en qué confiamos? ¿En quién estamos confiando? Tal vez hay momentos en que, voy a poner un ejemplo realmente duro, ¿verdad? Pero esa es la realidad que pasa en los tiempos de ahora, ¿verdad? Que hay personas que tal vez piensan que porque van a la iglesia, que piensan que porque están tal vez ofrendando o haciendo algo útil para la iglesia, pero no sirven servir en el aspecto de estar haciendo un servicio en la iglesia, ¿verdad? O tal vez están, porque miren, el ejemplo es este. Jesús, cuando estaba en el monte de los olivos, estaba dando, o más bien las bienaventuranzas. Jesús dijo una bienaventuranza y es algo de lo que, bueno, yo se los voy a expresar de la manera en como yo lo he recibido, ¿verdad? Jesús dijo en una bienaventuranza, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados. Cada uno de nosotros aprendemos día con día, pero eso que aprendemos, ¿dónde lo aplicamos? ¿Con quién lo aplicamos? ¿En dónde lo dejamos? Cada día Dios nos pone, por diferentes métodos o diferentes circunstancias, nos pone palabras. Estamos escuchando algunos los que nos gusta, ¿verdad? Escuchar prédicas de pastores que son servidores de Dios y que tienen una palabra fresca. Estamos aprendiendo, pero ¿dónde aplicamos eso? ¿Lo dejamos guardado? O tal vez lo aplicamos tal vez solamente para nosotros, pero al punto que voy es, nosotros, ¿por qué no lo podemos aplicar en otras personas? ¿Por qué no nos vaciamos en otras personas? ¿Por qué no podemos instruir a otra persona? ¿Por qué no podemos redarguir? Y miren, en esto se me viene a mi mente lo que dice 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Dice que toda la escritura es inspirada, ¿verdad? Es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿verdad? Pero en lo que yo me quiero enfocar es en esto, y me regreso a ese punto
de por qué nosotros tenemos que, lo que aprendemos, vaciarlo en personas que tal vez no han aprendido aún del Evangelio. Entonces, desafortunadamente, cuando vamos a la iglesia solamente por cumplir un, eh, probablemente, ¿verdad? Hasta lo voy a decir de esta manera, por cumplir con el familiar o por cumplir con el amigo que me está invitando, creo que en este momento o en esa circunstancia estoy siendo de doble ánimo porque no estoy sirviendo a Dios, pero estoy sirviendo a Baal. Estoy poniendo, eh, estoy poniendo a mi amigo o a mi amistad o estoy poniendo a mi familiar por delante de Dios, queriendo agradar al hombre sin agradarle realmente a Dios. Eso es por poner un ejemplo, ¿verdad? Ahora, si nosotros confiamos en nosotros mismos, entonces tenemos que ponernos a pensar si no estamos siendo de doble ánimo. Si estamos confiando en lo que tenemos, estamos siendo de doble ánimo. Si estamos confiando en nuestra propia prudencia, estamos siendo de doble ánimo. Entonces, el mensaje de hoy siempre es tratando de impulsar a que no seamos de doble ánimo, que seamos constantes, que si estamos haciendo un servicio para Dios, lo hagamos para Dios, servirle a Dios como a Él le agrada. Porque puede ser que Dios nos ponga a prueba a nosotros conforme a nuestra fe y como comencé el mensaje, ¿verdad? También probando nuestra actitud de cada día, viendo cómo está nuestro ánimo, ¿verdad? Que no estamos siendo de doble ánimo. Recuérdense, hay una palabra que en Apocalipsis, donde le habla a la iglesia y le dice, ¿verdad? Que seamos fríos o que seamos calientes, pero que no seamos tibios. O estamos de un bando o estamos del otro. No podemos no podemos estar en medio, no podemos estar tibios, porque Dios lo dice en su palabra, ¿verdad? Que los tibios, el Señor los vomitará de su boca. Entonces, la exhortación es aquí, como les dije en 2 Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda la escritura es útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios la tenemos nosotros, la tenemos en nuestra boca. Ahorita con este mensaje, ¿verdad? Que Dios está permitiendo que yo les comparta, tenemos que comenzar a observar en qué situaciones nosotros estamos poniéndonos en una doble situación, porque el doble ánimo también es un doble espíritu, ¿verdad? Y como les mencioné, este ejemplo, ¿verdad? De solamente ir a la iglesia por cumplir nada más, ¿verdad? Pero tal vez, lo voy a poner en otro aspecto, ¿verdad? Que tal vez leamos la escritura, la Biblia, solamente por cumplir y no dejamos que la palabra penetre dentro de nosotros para que cambie ese doble ánimo, para que cambie esas circunstancias, para que cambie nuestra mentalidad, para que cambie las situaciones por las que por las que estamos viviendo, ¿verdad? Porque para eso es que Dios la puso toda esa escritura, por eso es que está inspirada por Dios. Porque Dios en cada momento nos está hablando, nos dice, hijo mío, levántate, hijo mío, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Dios en su palabra todo el tiempo nos está impulsando, ¿verdad? Nos está ayudando a que nuestra fe no decaiga. Recuérdense, Isaías 41 menciona, ¿verdad? Yo te levantaré, miren, ¿por qué no lo leemos? Y con esto termino, ¿verdad? Para que de esa manera también nosotros podamos levantarnos aunque estemos decaídos, aunque nos sentamos en un momento en que tal vez no encontramos salida, Dios nos puede levantar, ¿verdad? Como lo dice aquí, les dije, como les dice Isaías, ¿verdad? Dice Isaías, levantaré sus alas, levantaré su vuelo como las águilas. Miren, ¿por qué no lo leemos mejor? Levantaré como las águilas. Dice
Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, hermano, levantemos, ¿verdad? Levantemos nuestro vuelo como las águilas y hagamos este versículo, Isaías 40:31, el versículo de este día, ¿verdad? Que aunque corramos no nos vamos a cansar, que aunque caminemos no nos vamos a fatigar, porque estamos en el hueco de la mano del Señor. Que tú, hombre, edifiques tu casa y que también tu mujer sabia edifiques tu casa. Que seas temeroso de Dios, que camines en rectitud, que temas a Jehová, para que así de esa manera también tus caminos sean prosperados, para que tus caminos sean de un solo ánimo, ¿verdad? Que tu actitud siempre sea de rectitud y que no tu actitud sea a veces de rectitud y a veces de menosprecio. Que seas, que no seas una persona necia, ¿verdad? Porque recordemos que la batalla número 1 del ser humano es la necedad. Entonces, hermano, hoy te dejo en tu corazón para que te levantes, ¿verdad? Que levantes tu vuelo como las águilas, ¿verdad? Recordemos que Dios nunca jamás nos dejará avergonzados. Dios siempre estará con nosotros. Entonces, hermano, dejo este mensaje para que puedas levantar y que las cosas que estés haciendo no sean como las olas y como la arena del mar, que fácilmente se destruyen. Que estemos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús, para que de esa manera estemos fundados bien sobre la roca. Te agradezco, hermano, por este mensaje y esperemos que este día sea de mucha alegría y sobre todo, ¿verdad? Que Dios siempre encamine tus pasos para que de esa manera Dios pueda transformar ese espíritu, ¿verdad? En un espíritu vivificante. Entonces, te agradezco y que pases un excelente día en esta mañana para que de esa manera tú también puedas impulsar a otros a que su actitud sea sirviéndole a Dios. Que pases una excelente mañana y nos vemos nuevamente en otro consejo de la palabra. Dios te bendiga.